del petróleo. Sí, aparte conflictos de cadena logística en el sentido de mercadería que no llega, coberturas que no cubren demoras, compañías que dejan de cubrir. El gobierno de Estados Unidos aseguró que todas sus compañías van a cubrir la mercadería que estaban arriba de los buques, que no pueden llegar a destino producto de estos conflictos que hay, que no pueden pasar por el estrecho o tiempo presente. Como decía Samuel, el tema de Estados Unidos, con el tema de las tarifas, sí, eso es como que reconfiguró un poco a ver de qué lado estás y de qué lado no estás. Sí. O estás de Estados Unidos, o estás de China, o estás acá, o estás allá. Eso lo que genera es que, bueno, ¿con quién mercadeo hoy día? En la industria aseguradora, la participación dentro del producto bruto de lo que es una compañía de seguro, transporte, es el menor, es muy bajo. Yo pondría más el foco, no solamente en reparar, sino en prevenir. Sí. Porque en realidad, cuanto más prevención puedo hacer de esto, evaluar escenarios, cuantificarlo para ver cuál es el impacto que va a tener, que esto nos ayuda para poder transferirle una mejor cobertura. Es decir, yo no sé cuánto va a ser mi pérdida, no sé tampoco cuánto es lo que voy a asegurar. Hola a todos, estamos en una nueva emisión del seguro y la prevención en esta casa que nos cobija, que es Conexión Abierta. Estamos en la edición del día lunes, hoy es 4 de mayo y vamos a hablar sobre riesgos globales. Antes les recordamos que el próximo 15 de mayo, ponenos la placa por favor, vamos a llevar adelante el encuentro C+, en el Hotel Wyndham de Nordelta, donde tenemos una agenda que va a ser inaugurada por el Superintendente de Seguros de la Nación. Los temas, bueno, los que pueden ver en la web del evento, van desde los parques industriales, la importancia de la educación financiera, así como también la ciberseguridad y los nuevos hábitos de consumo. Así que bueno, todo esto en la web Encuentro C+, y también por supuesto en las redes de este programa y en el newsletter que enviamos cada día miércoles. Bueno, hoy es un gran honor para mí presentar a dos amigos. Empezamos por el señor Sebastián Tobio, aquí a mi izquierda. Él es líder del Clúster Sur, Argentina, Chile y Uruguay, de Marsh Risk Consulting, es especialista en gestión integral de riesgos. Inició su carrera en prestigiosos estudios de auditoría y lleva adelante esta tarea en Marsh. Hola Sebastián, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Y también aquí a mi derecha el señor Samuel Markov, que es fundador y director de ARM Argentina y Chile, una empresa que ya lleva 15 años. También es secretario de la Cámara Insurtech Argentina. Trabajó en muchas aseguradoras, Liberty, trabajó también en SOS Asistencia, fue Country Manager de Europe Assistance, trabajó en Pointer y ahora está muy enfocado en la gestión de riesgos, sobre todo en transporte y también en otras áreas. Así que Samuel, hola, gracias por venir. Aníbal, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, placer. Muchas gracias a ambos. Bueno, como dijimos, vamos a empezar a hablar por el tema de los riesgos globales. Sebastián, te pido, Sofía, que vayas viendo una imagen que se llama cuadro de riesgos para ponernos. Contanos brevemente cuál es ese informe que que presenta Marsh sobre riesgos globales, cuál es su actualización y básicamente cuál es el mapa de riesgos que traza y por qué sirve esto de una guía. Perfecto. Sí, este es un informe global de riesgo que lo prepara Marsh. Sí, ahí estamos viendo justamente la parte de los riesgos de corto plazo, ¿no? Exactamente. A 2 años. Sí, es parte de lo que es el informe. Este es un informe que gestiona Marsh desde hace 22 años más o menos, creo que este es el 21, donde se encuesta a determinados gestores de riesgo a nivel mundial. Este informe se utiliza como base para el Global
Economic Forum que se hacen, Sí. las reuniones que se hacen en Davos todos los años, ahí a comienzo de año, entre el 15 y el 20 de enero, y se utiliza como base para discusión a nivel no muy macro, muy global, de los temas que en riesgo que afectan al mundo en sí. Sí, Entonces, el informe de Davos lo hace exactamente, este Marsh, departamento de Marsh. con Zurich y con otros partners también que arman este informe. Obviamente, este informe, como tiene una correlación, ¿no?, anualmente, el año pasado teníamos a la parte de la inteligencia artificial que se inventó a meter en general, que ya la tenemos dentro de todas nuestras actividades, como uno de los puntos. Es decir, no la inteligencia artificial, sino la información falsa o errónea o incorrecta. Porque hay Sí. como, acá lo escuchamos fake news, ahora tenemos reemplazo de identidad. Hoy justo estaba escuchando también que uno puede tomar tu voz y puede hablar en voz, Sí, correcto. identificándote a vos. Entonces, eso genera que haya un montón de información falsa o incorrecta que hace que todo lo sienta muy cerca. Por eso fue el número del año pasado. El 12, la confrontación interestatal. Que ya teníamos la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Septiembre-octubre del 2024, digo, ya estamos así justito a tenerla. El año pasado, el informe que estamos presentando acá, que es de los riesgos del 26, que vendría a ser que van a cubrir este año, hubo un intercambio, obviamente. Pasó al primer lugar con la guerra del Medio Oriente, no esta de Irak, sino la de Israel, en realidad. Sí, correcto. Con todos sus Con esas implicancias. sí, con la implicancia que generó Israel con todos sus vecinos, de alguna forma. Así que se exacerbó ahora con el tema del Medio Oriente, que no solamente eso, lo que lleva acarreado es estos conflictos multilaterales. Bueno, guerra, nosotros está muy lejos, no nos llega, pero en definitiva nos termina pegando. Acá Samuel también lo tiene el punto, es la cadena de suministro y el tema de todo lo que es... Bueno, el aumento del costo de transporte por el aumento exactamente. Naturalmente. de petróleo. Sí, aparte conflictos de cadena logística en el sentido de mercadería que no llega, coberturas que no cubren demoras, compañías que dejan de cubrir. El gobierno de Estados Unidos aseguró que todas sus compañías iban a cubrir la mercadería que estaban arriba de los buques, que no pueden llegar a destino producto de estos conflictos que hay, que no Sí. pueden pasar por el estrecho o el tiempo presente. Con lo cual sí hay una contingencia y un derivado infinito. Y en todo sentido, ¿no? Aparte del encarecimiento, naturalmente, de combustible, encarecimiento del transporte. Claro. Me acordaba incluso mismo este gráfico que mostraban, Banco Mundial también suele publicar uno, y en el 2019, si no recuerdo mal, rankeaba entre los primeros 10 de corto plazo crisis de salud. Sí. Y el 20 se dio la pandemia. Ahora, Sebastián, el informe, bueno, como vos dijiste, el primer lugar en los riesgos globales a corto plazo, la confrontación geoeconómica. En segundo lugar, la información incorrecta. Después habla de polarización de la sociedad y, bueno, fenómenos meteorológicos extremos que ya podemos entender. Pero, ¿cuál es el efecto de la polarización de la sociedad? ¿Por qué esto es un riesgo? Y porque la sociedad está más dividida, es decir, a nosotros nos pega también conflictos. estos conflictos generan que estemos de un lado o del otro lado, es decir, anti este o anti el otro, y lo que genera que haya mucho más. Nosotros somos como especialistas en este tema de conflicto por todo lo que estuvimos viendo estos años, es decir, mucho conflicto que entre 2 o 3 pensamientos o líneas que hace, es decir, multiplicado la n como es el mundo, ahí hay un tema también que, por como decía Samuel, el tema de Estados Unidos, con el tema de las tarifas, y eso es como que reconfiguró un poco a ver de qué lado estás y de qué lado no estás. Sí. O estás de Estados Unidos, o estás de China, o estás acá, o estás allá. Eso lo que genera es que, bueno, ¿con quién mercadeo hoy día? El tema, no solamente que decía recién Samuel de la crisis logística y dónde me quedan los contenedores en los barcos, sino que no todos son tornillos, por ¿no? masificar algo que no se te va a echar a perder. Nosotros hemos tenido ejemplos de un barco atacado por temas cibernéticos, que si bien no aparece en los primeros 5, es el sexto, ¿no? Ya aparece, si se va del top 5, pero está ahí latente en todos lados, que por haber sido atacado, el barco que lo a la deriva, no sabían dónde estaba y todo su contenedor, que eran cítricos y sus derivados, se echó a perder, es decir, y perdió la carga. Es decir, a los 20 días llegó,
pero cuando llegó no estaba en condiciones de ser, y eso pasa con el vino, o puede pasar con cualquier otro de los que también tuvimos algún ejemplo, puede pasar con cualquier producto, encima exacerbado según el producto que sea, por eso también el encarecimiento, no solamente de las coberturas, sino de todo lo que es la traza, y encima ahora con el tema petróleo. Pero hago un pequeño punto para redondear. Esto en los países cercanos, como está pasando en el Estrecho de Hormuz y toda esa cosa, genera todo un conflicto, lo mismo que en Europa, que dependen de la zona oriental para energía, claro, que produce energía, el gas, petróleo, ya sea el gas en su momento de Ucrania o Rusia, y ahora el petróleo de toda la parte de Medio Oriente, nos está generando nosotros, estamos un poquito lejos ahí, un montón de oportunidades y aceleramiento quizás en inversiones. Lo que está pasando ahora con Vaca Muerta, y ahora que salió a licitaciones, ¿no? El caño. Sí. Es decir, y el otro día también escuchaba que ya tenemos comprometidos, es decir, esto es información, ¿no? Que salió, ¿no? No tengo el detalle de un contrato, pero ya tenemos comprometido, no sé, en Alemania, la compra de gas natural licuado para el 2027. Entonces, si lo que vemos es un riesgo por un lado, es decir, el riesgo, según donde nos paremos, nos puede generar una oportunidad a unos y el otro lo viven en ese contexto como de riesgo, la parte negativa, ¿no? Pero claro, es ese evento que hoy nos está generando a nosotros una exposición distinta. Claro. Y Samuel, vos también estás muy vinculado al SUM, la Asociación de Suscriptores Marítimos de Latinoamérica. Correcto. En los foros de Alsum, y ustedes recientemente organizaron un evento en ese sentido, en los foros de Alsum se discute y se ve que hay, como dice Sebastián, una conflictividad mayor que está potenciando determinados riesgos. Definitivamente. Sí, es un tema que hoy está atravesando un poco la agenda de temas. No te olvides que Alsum es una organización, sin fines de lucro, sí, cuyo objetivo es ¿cómo decirlo? Mejorar el nivel profesional del suscriptor de riesgos marítimos en Latinoamérica. Sí. Es una institución, si se quiere, educativa, donde convergen tomadores de riesgo, proveedores como nosotros, proveedores de la industria, gerenciadores de riesgo, liquidadores, sí, estudio abogados. Y obviamente ahí atraviesan distintas temáticas. Obviamente hoy el tema de la cadena de suministro y la vulnerabilidad de la cadena de suministro producto de los conflictos bélicos es un tema. Pero también el año pasado o el anterior, ya no recuerdo, tuvimos un tema de demora de un buque que traía millones de dólares de cereza a Estados Unidos, llegaran podridas, como decía Seba, y no hubo cobertura, la demora no está cubierta, juicio, demanda, los reaseguradores discutiendo. Entonces, este tema de la conflictividad general produce un estrés a quien tiene delante suyo la necesidad de suscribir riesgo de la complejidad de riesgos marítimos o riesgo de transporte de alta envergadura. En general, en todos los niveles produce. Pero sí, hoy es un tema realmente importante. De todos modos, y sumado a eso destaco un tema que no vino con la pregunta, pero a mí me parece interesante la reflexión que tiene que ver con, en la industria aseguradora, la participación dentro del producto bruto de lo que es una compañía de seguro, transporte, es el menor, es muy bajo. Sí, correcto. Pero tiene una trascendencia en términos de prevención, de cobertura, de continuidad, como hablábamos hace un rato, de continuidad de los negocios, que a veces sorprende, y parte de los objetivos es cómo cerrar esa brecha, cómo lograr en esta rama en particular, hay otras igual de complejas, pero en la de transporte o de carga, marítimo, lo que fuera, hay una distancia entre el verdadero movimiento mundial, local, regional o mundial, y las primas. No hay una curva que se comporte igual. Una crece y la otra se mantiene chata. No termina de tener la visibilidad dentro del componente de una compañía de seguro o de reaseguro como debería, a mi juicio, ¿no? Más allá de ser parte y arte de la vertical. Ahí ese desacople es algo con lo que también, entonces, menos encaje de prima, más conflicto, más tasa, aumentan los riesgos. Es decir, se genera como un cóctel medio explosivo donde el que hay que llamarlo, hay una cobertura de seguro para usted. Usted es una pyme, sí, no puede no estar asegurado. Usted, un siniestro, lo destruye. Sí, le corta el proceso productivo. Sí, sí. Más de una vez nosotros hemos tenido casos y hacemos charlas con clientes o prospectos. Una textil que produce en el Chaco el algodón y viene con su temporada de piqué hacia la capital a vender en las casas de tela, le roban el camión en el medio.
pones en on el algodón, la planta, de vuelta te vuelve a generar toneladas y toneladas de algodón para hacer la tela. Es decir, le rompió la temporada y probablemente la continuidad del negocio. Sí. Entonces, muy sensible todo lo que es el marco del conflicto y la prevención o la falta de atención a eso. Y se junta esta poca participación de la prima dentro de la industria que nosotros intentamos, estimular a partir de todo es posible asegurar. Depende del criterio y la actitud frente a la prevención y al comprender cuál es tu exposición a riesgo. Lo hablábamos más temprano de riesgos globales, bajalo a nivel de la pyme o de la gran empresa y es exactamente igual. Claro. Y Sebastián, en cuanto a los riesgos generados por fenómenos climáticos extremos, ¿el informe de Marsh recepta un agravamiento de estos fenómenos? Se mantienen constantes. Lo que pasa es como que hay algunos que tienen más implicancia. Y prensa también, si bien tiene prensa, todo lo que es factores climáticos, encima todos los días tenemos algún evento climático en algún lado. Entonces, pero claro, el conflicto de la guerra y un tema también de que no es de un día para otro, también cambiar una matriz energética, ¿no? De ser algo más, por eso también está jugado el tema de clima como contexto, no solamente los eventos climáticos, cómo cubrirlo, porque es imposible cubrir todo lo que estamos teniendo, porque sería muy alto el costo, así que tenemos que de alguna forma redefinir un poco nuestra cabeza, y como decía Samuel, y poniéndole un concepto más es, a ver, el apetito de riesgo realmente que tienen las compañías, las pymes, las grandes compañías, mismo las compañías de seguros, a ver cuál es el apetito que yo tengo y trabajar juntos en esa concientización de riesgos. Más prevención una vez que nos concientizamos, porque si realmente mi apetito de riesgo es un poco más amplio, quizás no tengo que invertir en eso y puedo transferirlo o tomarlo, claro, o asumirlo, y yo lo retengo y lo tengo. Esta parte me la banco con mis estados contables. Entonces ahí es como, ahí es para mí la conversación que tenemos que tener es muy dinámico todo, si nos paramos para esto, si empecemos de cero, como que me parece medio complejo, pero sí es pararse sobre ese punto. Entonces, lo que son los riesgos climáticos, obviamente los tenemos. Tenemos los riesgos puros, que es la naturaleza, y los riesgos de transición, que es donde las compañías ahí tienen que empezar a trabajar en transicionar, en ser algo más verde o más benévolos con la naturaleza. Sí. Porque en definitiva, dentro de esta cadena hay detractores y otros más fanáticos, pero en definitiva, si no cuidamos el medio ambiente, esto algo está generando. Sí. Este año es como que bajó un par de puestos, no por no sea importante en los de corto plazo, porque si nos vamos a lo de largo plazo, ahí ya, de los 10 de largo plazo, hay 6 que son biodiversidad, clima, la incapacidad de nosotros de tener esto, riesgo de transición, cómo trabajarlo. Porque los riesgos puros, llueve, servicio meteorológico, hoy hay muchos análisis, o lo pueden encontrar con analíticas, sí, donde vemos todo este desastre natural, que podemos evaluar en el tiempo, la exposición. Claro. Se hacen análisis muy no digo preciso, pero muy fuerte y cuantificable, es decir, algo realmente de muy buena información para ver qué exposición tenemos climática. No sé, yo dentro de mi paraguas tengo Chile, entonces todo el tema, obviamente allá es mucho más caro todo porque todo es terremoto. Claro, y ya pasó hace 10 años, y la estadística dice cada 10, 12 años tienen un evento. Pasó en el 2010. Ya pasaron 15, así que cada vez que voy siento un movimiento y quizás digo, me moví yo o pasó algo. Entonces ya están como esperando. Entonces esa exposición que tienen ellos ya lo tienen internalizado. Ahora, los riesgos de transición de cómo compañía, todas las empresas van migrando a ser un poco más sustentables. Bueno, hoy tenemos acá una regulación que se cambió en octubre del año pasado, que es la resolución 400, creo, si no recuerdo mal, que bueno, CAMESA ahí no termina de intermediar, sino que van directo entre empresas y las empresas de energía sustentable. Entonces ahí es como que va de alguna forma afrontando, pero los bancos con su cartera, las empresas con sus proveedores, y ya es también toda una relación mucho más estrecha. Es decir, contra la naturaleza mucho no podemos, lo que hay que hacer es un poco de prevención, un poco de plantearnos y otro poco de regulación, porque ya tenemos también regulaciones por distintas cámaras, bolsas, o la SEC, o la CNB, o que ya tenemos que estar informando en los estados contables cómo estamos manejando el tema, cuál es nuestra exposición a riesgo en temas climáticos. Entonces, si bien no aparece en los primeros 10,
en los primeros días a corto plazo, en largo plazo es como que siempre está latente. Claro. Y volviendo un poco a la logística, Samuel, ¿de qué manera identifican o cuantifican los factores de riesgo, así en general, ¿no? Mira, el primer gran título a nuestro criterio como gerenciadores es que el riesgo no viene de la cosa transportada, sino de la operación en la que se lo transporta. Sí. Todo alrededor. Sí. Evidentemente, sobre la cosa transportada, las tasas de riesgo las ponen las compañías, que son expertas a saber si el oro es más caro que transportar arena. Sí. Pero ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Quién lo hace? ¿Qué antecedentes tiene? Todo ese contexto, todas esas variables, de hecho, tenemos un abordaje metodológico propio, un software de análisis de riesgo, literalmente, digamos, con el que arrancamos hace 15 años, como bien hacías en la introducción, donde justamente lo que queremos entender es cuál es la operación que rodea a un riesgo o una exposición logística de transporte. Sí. Entonces, no es lo mismo 2 transportes o 2 embarques de, no sé, algo de alta exposición, teléfonos celulares, sí, que en uno tengas un camión muy bien equipado electrónicamente, seguridad electrónica, en otro no, que en uno tenga un conductor experimentado, en otro no, sí, que salga o que vaya por zonas peligrosas, que haya mucha gente que conozca el flujo logístico y en otro que conozca poco, 2, 3 personas que tienen que ver con el ruteo. Y eso son exposiciones a riesgo y eso te genera un grado de vulnerabilidad, por lo menos del entendimiento del grado de vulnerabilidad. Sí. A partir de esa comprensión, recién podés sentarte a decir, a vos te conviene esto, aquello, lo de más allá. Es decir, el foco está... Eso nos ayuda mucho la herramienta. El foco está en qué espacio de esas verticales es donde más vulnerable estás. Sí, y como decía Sebastián recién, ¿cuál de todos esos factores son los que vos podés retener, cuáles podés mitigar, efectivamente, cuáles podés transferir? Antes él hablaba fuera de aire respecto de me dedico a hacer colchones. Digamos, tengo un riesgo inherente a esa producción. Entonces, yo me dedico a transportar celulares. No me puedo dedicar a hacer. En Chile tenemos que se dedican a transportar salmón para exportación. Sí. Se dedican a eso. Sí. Y es de alta exposición. Sí. No van a salir a transportar micrófono porque es menos expuesto. Sí, sí. Entonces hay que atender la realidad logística operativa, el nivel de exposición que tiene a la que se dedica. Y en función de eso, medir el grado o el nivel de medidas que habría que hacer en virtud de una realidad que es la operación. Uh-huh. A eso me refiero con entender el ecosistema que rodea el bien que vos transportando. Porque uno piensa en transporte, bueno, ¿qué transporto? Y transporto tela, ropa, zapatillas, celulares, salmón. Bueno, en virtud de eso, el tipo de medidas o la profundidad del análisis de las medidas posibles de prevención, de mitigación, varían. Claro. Entonces, nosotros hemos encontrado, al principio, sobre todo, muchas compañías de seguro que decían, este riesgo no lo aseguro. ¿Y por qué no lo aseguras? Todo tiene su precio, digamos, sí, en tanto que vos hagas algo. Sí. Evidentemente, tu pasado siniestral es tu mejor pronosticador del futuro siniestral, en tanto que no gestiones el riesgo. Sí. Una vez que identificás tu grado de vulnerabilidad, dónde está y qué podés hacer, no te digo magia, pero qué podés hacer costo-beneficio, sí, ya tu futuro siniestral tiende a ser otro. Sí. A pesar de que la carga que estás transportando es la misma que te dio una mala siniestralidad en el pasado. Sí, correcto. ¿Entiendes? Sí, sí, se puede mejorar. Y Sebastián, en cuanto a la seguridad o inseguridad cibernética, ¿se puede aplicar más o menos el mismo esquema que planteaba Samuel en el sentido de que hay que hacer un análisis y hay factores que podés mitigar y otros no? ¿O el riesgo cibernético es totalmente ingobernable? No, es gobernable. Sí, obviamente hay una diferenciación el que hace y el que no hace. Uh-huh. Es decir, esto es lo mismo que para todos los riesgos. Es qué apetito yo tengo y a qué exposición me estoy dando. Yo también justo lo charlamos un rato fuera de aire, que están las empresas que fueron hackeadas y las empresas que no saben que aún fueron hackeadas. Es decir, en realidad, todo de alguna forma, alguna intrusión tuvimos. Sí. El tema de la gobernanza de los riesgos cibernéticos es fundamental, porque hoy realmente estamos todo el tiempo siendo atacados. Sí. La cadena logística, como recién ponía el ejemplo también, de desviar barcos, o tampoco es voy a esta industria, es toda la industria. Y ahora con el tema del conflicto, más todavía. Estos conflictos donde se meten distintos jugadores a
a crear por ciberataque información falsa o errónea entre contrincantes. Entonces, es decir, el riesgo cibernético no se puede dejar librado al azar, hay que gestionarlo. Nosotros tenemos herramientas de cuantificación de escenario de riesgos. Sí. Lo estamos haciendo, cuantificación de escenario, no solamente la evaluación de la vulnerabilidad que tenemos, sino de la capacidad de respuesta, que creo que también es muy importante. Es decir, ¿vamos a ser vulnerados? Sí, posiblemente, en mayor o menor medida, pero ¿qué capacidad de respuesta tenemos? No capacidad de respuesta, tenemos solamente estados contables y pagamos un rescate o algún pedido, sino la capacidad de respuesta que tenemos con todos nuestros referentes también, es decir, nuestros clientes, nuestros proveedores, y dar una fortaleza porque a través nuestro puede entrar en otros lugares. Sí. Es decir, tuvimos un caso de intrusión en una compañía naviera muy conocida, que en realidad al afectarlo a él, afectó a todos sus clientes de la cadena logística en su parte, no su porción, de cómo desviaban los barcos para distintos lugares, lo dejaban parado o perdieron donde estaban. Capaz que estaban en el puerto y no sabían que estaba. Entonces, sí o sí hay que identificar los riesgos, hay que valorizarlo, hay que tener herramientas continuas. Se conocen esos pentest o penetration test, evaluaciones de los riesgos con mayor exposición que tenemos en la empresa de telecomunicaciones. Tiene un servicio y tiene que brindar el servicio y tiene contrato no solamente con el Estado, sino con los clientes, y está el costo reputacional. Entonces, es un tema que nunca hay que bajar la exposición en ese caso. Es decir, eso es transversal a todas las compañías y a todas las industrias. Claro. Da la impresión de que el riesgo cibernético, bueno, como vos lo dijiste, es imparable, digamos, o estás notificado que fuiste hackeado o no. Pero, ¿dónde se pone más foco? ¿En la pérdida en sí misma, en el rescate, o en las consecuencias reputacionales o ulteriores a ese ataque? En realidad, lo reputacional, hay muchos casos que nos salen a la luz, pero las empresas que sí cotizan o que tienen una exposición mucho más grande, lo vimos en pandemia, desde Toyota, desde Microsoft. Es decir, ellos tienen que divulgarlo porque son empresas que cotizan y la gente que va a invertir tiene que saber a dónde poner. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Sí, por más que sean las más grandes, Microsoft o lo que sea, uno invierte y sabe que fue hackeado un par de veces, entonces tengo información como para invertir muy clara como es parte de la SEC. Obviamente que yo pondría más el foco, no solamente en reparar, sino en prevenir. Sí. Porque en realidad, cuanta más prevención puedo hacer de esto, evaluar escenarios, cuantificarlo para ver cuál es el impacto que voy a tener, que esto nos ayuda para poder transferirle una mejor cobertura. Es decir, yo no sé cuánto va a ser mi pérdida, no sé tampoco cuánto es lo que voy a asegurar. Que tengo una póliza de cyber por $500.000 y me robaron 3 millones, no me sirvió. Claro. No es solamente por decir tengo una póliza, y esto lo transfiero para todos lados. Es decir, si no identificamos, no ponemos en contexto, no mapeamos los riesgos, no vemos las vulnerabilidades, no vemos la fortaleza y no sabemos bien el apetito, es como que, nada, hago más de lo mismo. Entonces, hoy teniendo una buena prevención, que más o menos las empresas reguladas tienen un nivel de protección alto, pero continuamente hay que estar al día porque los ciberatacantes están mucho más avanzados que cualquier empresa en el tema de inversión y en el tema de la cantidad de ataques que pueden hacer. Así se enfocan a alguien y van y están todo el tiempo hasta que te pegan en alguna vulnerabilidad. Por eso también, y esto es una cosa muy importante también, que nosotros lo marcamos mucho en nuestras empresas, clientes o prospectos o en charlas que damos, es la cultura. No solamente la cultura general de riesgo que tenemos que tener como compañías, como empresas, sino la cultura en todo lo que es cyber. Sí. ¿Por qué? Porque en todas las empresas todos tenemos, obviamente los que estamos más relacionados con eso, tenemos un nivel de conocimiento, de contacto con los riesgos de cyber o tecnológicos mucho más cerca. Pero quizás alguno que está en la línea de producción conoce, porque obviamente nos hackean hasta los celulares, cualquier cosa, pero quizás no lo tiene ahí. Entonces entra un día, deja la máquina abierta, o manda el mail en cualquier lugar. Entonces todo eso forma parte de la cultura. Entonces la parte de prevención, cultura, nos va a dar mucha más espalda como para poder ser mucho más certeros en transferir una póliza a la parte económica, digo yo, pero la parte cultural y reputacional hay que trabajarla internamente. Claro, correcto. Me animo a agregarle a Sebastián, con toda la carga de
sistematización de todas las industrias, de cualquier tamaño, correcto, las puertas de entrada de todas estas amenazas son cada vez mayores. Claro. Y yo coincido con él respecto de que las grandes corporaciones, las reguladas, lo tienen resuelto. El problema o el desafío de la industria y de todo el ecosistema es que derrame a la mediana empresa, porque donde más duele, claro, donde más pega, porque lo puede dejar un mes sin facturar. Claro. Sí, por ejemplo, digo. Sí. Entonces, llegar a ese punto donde haya mejor cultura, mejor comprensión de la exposición a riesgo en esa materia, me parece que va a ser el desafío. Como que uno debería anhelar que en el futuro tomo una cobertura de cyber como tomo una de incendio, claro, como una, o del auto. ¿Se entiende? Como algo de todos los días. Como partiendo como la excepción, es decir, obviamente estamos expuestos a un montón de riesgos, como excepción me llama, no porque no estoy cubierto, sino como excepción. Y hay un tema importante, hay muchas industrias, como recién contaba Samuel, y lo mezclaba un poco con logística, que están parte del, no sé, just in time, o ¿no? Las empresas todas conectadas en distintos parques donde le pega una y afectó ya la cadena logística del otro, porque un proveedor del proveedor o del proveedor, ¿no? Podemos ir hasta el Tier 5, estuvo afectado, no solamente, y acá le pongo también el tema meteorológico, climático que comentabas antes. Tenemos una herramienta en Mars de inteligencia artificial, Zenris, que es muy buena, que te mapea el mundo en tiempo real, donde hay exposiciones tanto de riesgo político como riesgos de la naturaleza. Sí. Porque, no sé, hay distintas industrias, por ejemplo, en el sudeste asiático o algo, que están concentradas, no sé, que hacen chip o algo, y si cae en la misma área un evento meteorológico, no es que solamente le pegó, es un cúmulo, claro, le pegó a todas las industrias del mundo. Claro. Y una vez nosotros tenemos una demo ahí y veíamos de una automotriz que está en México, Alemania, se imagina más o menos cuál debe ser, y bueno, el problema que le generaba todo un recorrido así de araña por todo el mundo era en Israel. Claro. Porque Israel es todo el tema de chip y tema tecnológico que es muy desarrollado. El problema estaba ahí. Ahí sí, tenía un tema político por la guerra. Entonces no podía despacharlos o no podía producirlo porque esa zona fue afectada. Entonces, dice, ¿qué tiene que ver eso con el auto que estoy haciendo en México? Entonces, claro, tiene todo un ecosistema importante de cómo, por eso, prevención, identificación, contexto y apetito ahí es como que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y el mercado va a acompañar como acompañó siempre, en realidad. Claro, correcto. Bien. Ahora vamos a ir a comentar una noticia de Provincia RT de la mano de nuestros amigos de SIC Broker. ¿Sabías que en SIC Broker de Seguros podemos encontrar el mejor seguro que se adapta a lo que necesitas? Conocenos en www.scbrokerdeseguros.com o llamanos al 011 52 63 7500. SIC Broker de Seguros. Estamos en nuestra nueva casa, Juana Manso 205, quinto piso, Puerto Madero. Bien, como decíamos los amigos de Provincia ART, tenemos una imagen ahí de los cursos que dan todos los meses. Esa puerta quedó abierta. En este caso, Provincia ART confirmó su cronograma de... Gracias, Sebastián. Su cronograma de cursos gratuitos para este mes de mayo. Se destacan los encuentros metodología de orden y limpieza, manejo del estrés y la ansiedad, el teletrabajo sano y seguro. Esto se va a realizar, por ejemplo, el día martes 12, el viernes 22, el viernes 29, gestión del cambio y prevención, cómo acompañar transformaciones sin accidentes, y luego, bueno, otra serie de cursos como programas de seguridad y documentación normativa. Para tener más información sobre este programa de capacitaciones pueden entrar a la web de Provincia ART en la sección de programas de capacitación o en servicios de prevención @profart.com.ar. Reiteramos, servicios de prevención @profart.com.ar. Todos estos cursos son gratuitos, están abiertos a todo aquel que esté interesado en estas temáticas. Son por lo menos 10 cursos a lo largo del mes, así que se los recomendamos. ¿Sabías que en SIC Broker de Seguros podemos encontrar el mejor seguro que se adapta a lo que necesitas?
Conocenos en www.scbrokerdeseguros.com o llamanos al 011 52 63 7500. SIC Broker de Seguros. Estamos en nuestra nueva casa, Juana Manso 205, quinto piso, Puerto Madero. Bien, seguimos en el seguro y la prevención. Ahora sí, pasá, Samuel, tranquilo, ningún problema. Sebastián, bueno, el informe, el análisis de riesgo es global, por supuesto, y vimos que tiene un análisis a corto y largo plazo. Pero, ¿cuáles son específicamente para América Latina, para la región, aquellos riesgos que el informe identifica con mayor grado de peligrosidad o de ocurrencia? Sí, ahí estamos viendo... ¿Qué diferencia América Latina de otras regiones, ¿no? Sí, ahí coincide, y es muy buena la apreciación, la pregunta, porque hay como un paradigma. Es decir, nosotros tenemos, y nos está pasando, no sé, en Chile, en Argentina, lo vemos en Perú, lo vemos en Brasil, y en general en la mayoría de los países de Latinoamérica, que dentro de los top 5 o top 5 riesgos, de los 5, al menos hay 3 que son de carácter social. Uh-huh. Es decir, si uno ve el mapa de los últimos 15 años, empezamos en los 2010, por decir algo, que eran los temas económicos. Entonces ahí el tema, ¿no? Recesión, el que veníamos, ¿no? De la burbuja, el tema del 2008-2009 de Estados Unidos. Las crisis financieras. Pasamos por el tema, después de eso, entrado los... finales del 2010 y algo al 2020, el tema del cambio climático, ahí fue, ¿no? Los pactos de París, Escocia, varios ahí que empezaron a tomar un curso importante, y en los últimos años empezó el tema de tecnología, ¿no? Uh-huh. Siempre estuvo ahí dentro de los 10, pero no tan arriba. Hoy los tenemos ya, como decíamos recién, el 1 o el 2 en este caso, lo de información errónea, información falsa, y 6 del ataque cibernético o temas asociados, y el tema asociado a inteligencia artificial. Y ahora lo que vemos en Latinoamérica son los temas sociales. Uh-huh. Entonces, los 5 riesgos de Argentina, los 5 principales es servicios públicos y protección social insuficiente, es decir, toda la parte de infraestructura que vemos, ¿no? Que estos últimos años, el tema de infraestructura, por el tema país, por el tema de decisiones políticas, no hay temas de infraestructura, la falta de oportunidades económicas o desempleo, ¿sí? Que como consecuencia, ¿no? de todo lo que estuvimos viendo últimamente. El tercero recién es recesión económica, ya no aparece inflación como nos aparecía en varios de los países en los últimos años, después de pandemia, que aparecía dentro de los 5, no dentro del número 1 ni el número 2, pero sí dentro de los 5. No aparece inflación en Argentina para este año. Claro. Obviamente viene un poco de la mano de lo que tuvimos 200 y pico, el año pasado cerramos casi 38, este año dijimos más o menos 25, que sigue siendo una locura a nivel mundial, pues seguimos siendo la cuarto país con mayor inflación en el mundo, pero para nosotros no es casi nada. Sí, correcto. Entonces, no está el de inflación, está el de recesión económica. Y luego es desigualdad y polarización social, que es lo que hablamos antes como uno de los riesgos globales, pero eso no más de la mano de esta confrontación y como que particiona el mundo, ¿no? Que ya no es tan multilateral, sino que se fue metiendo un poquito más adentro cada país, como más nacionalista, ¿no? De alguna manera son riesgos que están siempre presentes, pero en algunas regiones se exacerban unos. Exactamente, sí. Hay uno que es actividades ilícitas y tema de seguridad, que lo tienen, ¿no? Como seguridad como país, que yo, Colombia o Chile, Perú. Entonces tiene algunos que se le entrelazan ese riesgo de actividades ilícitas en general, no sé, por el tema narco, por el tema droga o falsificación o lo que sea. Ese nosotros obviamente lo tenemos, pero sí tenemos lo de infraestructura, que lo vemos, lo de falta de oportunidad económica, lo estamos viendo con el desempleo y eso que siempre está ahí latente después de las realidades que tuvimos. Recesión económica, pues estamos ahí también con el tema de, la deuda, refinanciación, todavía como que nos estamos acomodando en ese sentido, seguridad jurídica, entonces como que eso tiene también un poco que ver de la mano. Desigualdades, porque acá vemos que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se va exacerbando, por lo menos ampliando un poco más. Cuando yo era chico, que estamos un poco más cerca, todos, y siempre hubo
pobreza y hubo gente que está mucho mejor, pero mucho más amplia la parte media. Entonces, esa desigualdad de oportunidades y bueno, la polarización que conlleva eso. Sí. Unos tienen, otros no tienen, entonces estoy en contra porque tiene, no porque... Entonces, eso exacerba la estabilidad social. Genera conflicto. Genera conflicto, no solamente social, y de ahí lo pongo como económico, porque puede haber cortes o puede haber que eso de nuevo dificulta el tema de la logística. Entonces, es como que está más por el lado social lo que es Latinoamérica respecto del resto del mundo. Estados Unidos, Europa o los países desarrollados del sudeste asiático, que ellos tienen más asociado lo que es información falsa o lo que son de inteligencia artificial, cyber. Es como que nosotros, bueno, convivimos con un poco de desorganización, pero nos pega más esto. No quiere decir que no estén. Obviamente son transversales y nos pegan de igual manera, pero en los países desarrollados y esta corrida que hay con la inteligencia artificial y ver cómo utilizarla de mejor manera, no pongamos inteligencia artificial que es todo malo, porque no es así, sino que es muy valorable y muy buena para un montón de cosas, obviamente, pero se presta también a no haber regulaciones, a lo como comentaba antes, reemplazo de voz, reemplazo de imagen. Entonces, ¿cómo registras tu voz? Hoy lo escuchaba en la radio, ¿cómo registras tu voz? ¿En dónde? Hay un lugar de decir, bueno, me graban mi voz y en qué momento y quién fue el que me lo sacó. Estamos hablando de decir, entonces es más complejo. Eso es la preocupación de los países que tienen otras variables, otras verticales, como decía recién Samuel, mucho más acomodadas. La diferencia entre lo que es real y lo que es ficticio se va desdibujando cada vez más. Sí, y tenemos siempre algún, no solamente... en tema de falsificación de información, sino que nosotros tomamos la inteligencia artificial para usar en un montón puede ser en procesos o puede ser en tomar información para después volcarla en algún informe o algo. Y en toma de decisiones que vimos que determinadas empresas consultoras tuvieron inconvenientes al tomar información no chequeada o información que quizás están reafirmando una cosa que puede ser vulnerable a este cambio de paradigma y quedan muy expuesta. Entonces, ahí también. Pero bueno, ese es un poco, para cerrar la pregunta, esa. Nosotros estamos un poquito más del lado de lo que es la parte social y una puntita económica respecto a los países más desarrollados que están con la parte tecnológica o tipo de desarrollos. Lo vemos igualmente en Estados Unidos con el tema de la inteligencia artificial, como el Pentágono o el gobierno, como que fue de un lado a otro. A ver, mismo también ayer lo estaba viendo que gente o directivos o gerentes de empresas tecnológicas en Estados Unidos ya tienen el rango de coronel, es decir, ya están tomados como si fueran militares en la parte de inteligencia artificial. Claro, correcto. Sin tener una carrera militar, ¿no? Claro. Sí, de hecho totalmente. El ranking ese se me ocurre que tiene que ver con espacios donde el riesgo puede emerger. Con lo cual es muy razonable que en países como América Latina, como vos decís, estén más orientados, más explicados por temas sociales, por las convulsiones y por los procesos de cambio en países más desarrollados, más estables. Dicho sea de paso, doble clic en este tema de la inteligencia artificial, una tendencia que se ve en tema de cadenas de logística es el tema de lo que llaman en inglés fake carriers, ¿sí? Transportistas fantasma, mentirosos, o falsificación de identidad, es decir, robos de mercadería que empiezan a dejar de tener o requerir un arma, el clásico evento de pirata del asfalto, a convertirse gradualmente en un tema más de robo cibernético. Es decir, voy yo diciendo yo soy Aníbal, vengo a retirar el camión o la mercadería y yo no soy Aníbal. Claro. Sustitución de identidad. Retiro la carga sin tirar un tiro, sin amenazar a nadie. En Europa y en Estados Unidos están muy preocupados con esta tendencia. Muy preocupados con esta tendencia porque requiere que quien gerencia o quien previene se empiece a meter también en ese aspecto de identidad. Transportista que te dice yo soy transportista legal, te muestran todos los papeles, una carga, 2 cargas, 3 cargas de bajo valor, a la 4ª carga ya entró en confianza, alto valor, desaparece. Era una cosa creada a los efectos del delito. Y no hay una banda, como sabemos, de banda de pirata, etc. Obviamente siguen estando, pero es una tendencia que la tecnología también hace su parte en esta vertical. Sí, ahí lo vemos también, perdón Aníbal, en México, que tenemos también oficina nosotros y tenemos intercomunicación todo el tiempo, en lo que es tienen mucho por tierra, llevan una cadena logística, camiones o trenes muy fuerte, y bueno, ahí lo que decimos de los conflictos interestatales o los conflictos
sociales, con los narcos y eso, con determinados piratas de asfalto, que hacen que la exposición sea grandísima en tierra, es decir, en el mismo dentro del país. Entonces, lo vemos en el ranking, conflicto o actividades ilícitas, bueno, está bien, sí, robo siempre hay. ¿Cómo lo magnifico desde el punto de vista de empresa? ¿Cómo lo toman en estos foros? O mucho, en el informe se toman muchísimas empresas, como riesgo emergente, o ver cómo poder entender un poco mejor el contexto. Y ahí ves que por un conflicto esto es lo que me afecta a la cadena de suministro y en definitiva es porque estos riesgos le ponemos el cartelito del principal, pero eso lleva reputación, llega, todo lleva a lo económico, todo lleva al conflicto social y desigualdad, porque lo que son más pobres va a ser más pobre y lo que son más ricos van a ser más ricos. Entonces, esa es un poco el combo que tenemos con esta identificación. Samuel, decime. Nos quedan 2 minutos nada más. Danos una perspectiva sobre qué rol juega la tecnología de monitoreo en tiempo real para la mitigación o reducción de este tipo de riesgos. A ver, primera advertencia. La tecnología es un medio, no es el fin. Si no se gestiona activamente la tecnología, que hay mucha, variada y excelente, no hay contribución posible a tareas de prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Naturalmente, una flota bien equipada implica que tenga un GPS para poder rastrearlo a lo largo del camino, que haga las paradas donde tiene que hacerlas, que no se desvíe donde no se tiene que desviar, que no se abran las puertas porque tiene sensores. Pero si no hay nadie que lo estuviera gestionando, hay un pensamiento mágico, tengo un GPS, estoy cubierto. Las compañías de seguro y las redes RAS seguro empiezan a ser muy estrictas con eso. Mirá, no, la tecnología per se es un gran facilitador, pero no es el solucionador. La solución es gestionar. Y tecnología aplicada a cadena de suministro, transporte, aplica a cualquier otro rubro donde la tecnología nos invade. Si no hay un control, una revisión, una supervisión, control por oposición, la tecnología es un excelente, imprescindible facilitador, pero no es más que eso si no se gestiona activamente. Claro. Y el monitoreo activo, para decirlo de alguna manera, que un gerenciador puede hacer sobre una operación logística es la clave. Porque te detecta, más allá de que la inteligencia artificial, los sistemas están trabajando en hacer eso de manera automática, 7x24, sin cambio de turnos, para ponerlo en comparación con un recurso humano, necesitas hacer eso, porque si no, no tenés control sobre esa operación. Claro. Y hay mucho de eso. Digamos, en muchos casos, infelizmente, hemos ingresado a operaciones que han tenido rechazo de siniestro, porque la cláusula decía tiene que tener un monitoreo activo y el asegurado, por desconocimiento, creía que era tener un GPS. Claro, correcto. Y no es eso, o no es suficiente eso. Correcto, bien. Bueno, Sebastián, Samuel, muchas gracias a los dos por haber venido. La verdad fue muy, muy interesante. Nos han ilustrado mucho sobre la cuestión de los riesgos, así que muchas gracias a los dos. A vos, Aníbal, por la invitación. Muchas gracias. Un placer. Bueno, y nosotros nos vemos en la próxima.